Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué o quién dirige tu vida? En el Evangelio de hoy, Jesús nos confronta sobre nuestras prioridades y nuestra coherencia en el actuar. Ante la pregunta ¿qué es lo más importante en tu vida?, una respuesta muy común es: Dios es lo más importante, o mi familia es lo más importante. Pero en realidad lo es. Obsérvate durante un día e identifica qué es aquello en lo que permanentemente piensas. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? Ahora responde a la pregunta: ¿aquello que recurrentemente piensas y haces es consistente con lo que para ti es prioritario para tu vida? Vamos a analizar el Evangelio de hoy a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, una vida equilibrada. Segundo, una vida priorizada en la familia. Y tercero, una vida priorizada en Dios. Primero, una vida equilibrada. En la vida de cada persona y familia existen diferentes áreas de importancia y sobre las cuales debemos esforzarnos continuamente por mantener o mejorar. Ejemplos de estas áreas son la salud, el área laboral, familiar, espiritual, social, económica, profesional, entre otras. Una familia que vive bajo un enfoque de equilibrio puede ver fácilmente confrontadas diferentes áreas de su vida, observando, por ejemplo, que entre más trabaja, mejora su economía, pero disminuye su salud o la calidad de su vida familiar. Por otro lado, a esas familias se les dificulta la toma de decisiones, ya que como su objetivo es el equilibrio, diferentes situaciones les pone fácilmente contra la pared. Por ejemplo, la posibilidad de un padre en cuanto a un aumento de salario trabajando fuera del país y distanciado de su familia. Aceptar podría significar mejorar su economía y el área laboral, pero también podría significar disminuir en la conexión con sus hijos y posiblemente disminuir la calidad de su salud por los nuevos hábitos alimenticios y la exigencia laboral. A la edad de 27 años, Jorge era lo que se podría llamar una persona equilibrada. Había terminado su carrera, llevaba 5 años laborando y creciendo profesionalmente en su empresa. Tenía una relación estable con su novia. Su situación financiera venía mejorando año tras año a partir de lo que ganaba en su trabajo y en algunas buenas inversiones. Sus hábitos diarios le permitían cultivar su buena salud física y espiritual, pues en la mañana oraba y hacía ejercicio antes de ir a trabajar. Los buenos resultados en la vida de Jorge le motivaron a ponerse la meta de ser libre financieramente antes de los 40 años. De esta manera, Jorge intensificaba sus inversiones, apalancándose en créditos personales y otros créditos realizados por sus padres. Decide además casarse con su novia y montar un negocio que les ayude a cumplir su meta. La rutina de Jorge cambia notablemente, pues ahora su trabajo y negocio consumen todo su tiempo, afectando de paso su relación con Dios.
Un año más tarde, la volatilidad y el alto riesgo en las inversiones de Jorge le llevaron a perderlo todo. Ahora Jorge y su esposa estaban debiendo más dinero a los bancos de lo que podrían ganar trabajando toda su vida. Dice el Evangelio: ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que le miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Nadie está libre de cometer un error. Calcular los gastos en el contexto del Evangelio significa traer a Dios a nuestra vida y tenerlo en cuenta en las decisiones que vamos a tomar. Nada nos protege más que escuchar la voz de Dios y ser obedientes a su palabra. Segundo, una vida priorizada en la familia. El amor hacia la familia es promovido por Dios y una gran fuente de bendición. Jesús nos insta a honrar a padre y madre, a ser los esposos de una sola carne y no separarse, a amar a nuestro prójimo siendo nuestra familia el prójimo más cercano. La familia le da un gran significado y sentido a la vida. A pesar de su fracaso económico, Jorge seguía progresando en su trabajo y el negocio con su esposa Nancy estaba marchando bien, lo que les permitía pagar sus cuotas en los bancos e incluso realizar abonos extraordinarios para tratar de disminuir el tiempo de su deuda. Nancy se convirtió en un gran apoyo para Jorge y la vida de este matrimonio fue bendecida con la presencia de un hermoso bebé. La vida de Jorge seguía teniendo un enfoque basado en el equilibrio. El trabajo, su familia, el pago de sus deudas y su relación con Dios, movida en gran parte por su necesidad económica, dirigían su vida. Jorge piensa en la posibilidad de viajar al exterior y dedicarse allí a trabajar al menos 5 años para generar un capital que le permita disminuir el tiempo del pago de sus deudas. Se comunica con un viejo amigo del colegio que vivía fuera del país y este le anima a viajar prometiéndole excelentes ingresos. Su viaje implicaba renunciar a su trabajo y dejar a su esposa e hija por varios años. No fue fácil para Jorge, pero una noche, sin contarle a su esposa, decide comprar los tiquetes para su viaje. Ver a su hija durmiendo en su cuna y saber que no volvería a estar con ella durante un buen tiempo le partió el alma. Sin embargo, pensó que su viaje era la mejor decisión. A una semana de su viaje, el suegro de Jorge fue trasladado de urgencias a la clínica después de sufrir un infarto mientras se encontraba trabajando en otra ciudad. Jorge y la familia de su esposa de inmediato viajaron para ponerse al tanto de la situación. Al llegar a la clínica, el médico les informó que su estado era muy delicado y que tenían que practicarle una cirugía con muy poca probabilidad de éxito para evitar un segundo infarto. Jorge pudo presenciar el corto pero profundo diálogo entre su suegro y su familia antes de la cirugía. Quiero que sepan que ustedes son lo más importante para mí. Les pido perdón por todo el tiempo que perdí en mi vida buscando mi felicidad en cosas que hoy me doy cuenta no eran tan importantes. Si Dios me permite sobrevivir a la cirugía, les prometo que viviré el resto de mi vida solo con el propósito de amarlos y atesorar cada momento a su lado. 3 horas después de su ingreso a la sala de cirugía, el médico informa que el papá de Nancy murió. Al llegar Jorge a casa, rasga sus tiquetes aéreos y abraza a su esposa e hija y les dice que nunca se separará de ellas. La muerte de su suegro marcó un cambio radical en la vida de Jorge, quien pasó de un enfoque orientado al equilibrio a una vida basada en prioridades donde su prioridad número 1 era la familia. Y tercero, una vida priorizada en Dios. En los primeros versículos del Evangelio de hoy, Jesús nos dice: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. En una lectura rápida pareciera que el mensaje de Jesús es el de un amor excluyente. Sin embargo, nada está más alejado de la realidad. En Juan 13, versículos del 34 al 35, el mismo Jesús declara: les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse a ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. La integración de estos dos textos nos brinda un gran mensaje.
el cual ha sido ratificado en la experiencia de miles de personas. Si amas a Dios y le das el primer lugar de prioridad en tu vida, tendrás la capacidad de amar a tu familia y a las demás personas. Tener una íntima relación con Dios bendice todas las áreas de tu vida y recarga tu batería de amor para ser entregado a otros y a ti mismo. La vida de Jorge y su familia continuó muy bien después de desistir de su viaje. Sus deudas venían bajando considerablemente gracias a su trabajo y el negocio familiar. Además, el darle el primer lugar de prioridad a su familia había traído muchos cambios y todos muy beneficiosos. Jorge se dedicó mucho más a su hogar, participaba en las actividades sociales siempre con su esposa y disfrutaba enormemente de jugar con su hija cada día después del trabajo. Una tarde, al salir de su trabajo, una compañera llamada Claudia le preguntó por qué no había vuelto a participar de las fiestas que hacían en su empresa, y Jorge quiso aprovechar la pregunta para darle una enseñanza a su amiga. Le dijo sobre su cambio de enfoque al pasar de una vida basada en el equilibrio a una vida priorizada en su familia, manifestándole que se sentía mejor el llegar temprano a casa para estar con su esposa e hija que quedarse por fuera compartiendo con sus amigos. Le dijo además que su propósito y la felicidad es estar con su familia y disfrutar con ellos de cada momento, pues eran lo más importante y lo que realmente daba sentido a su vida. Al terminar de hablar hubo un corto silencio y una atmósfera de orgullo lo envolvió por la respuesta tan profunda que le había dado a su amiga. Sin embargo, fue Claudia quien al contarle parte de su historia le habría hecho pensar y reflexionar, y le dijo: «Recién me casé con mi esposo, él lo era todo para mí, al igual que yo para él. Mi esposo le daba todo el sentido a mi vida. Sin embargo, al pasar de unos años comenzamos a tener problemas y estos fueron creciendo hasta llegar al punto de separarnos. Él se consiguió otra mujer y yo me sentí destrozada. Después de un tiempo de estar separados y pasar por momentos muy oscuros, busqué a Dios y el Señor me fortaleció. Empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a orar por mi esposo y lo perdoné. Luego de 2 años de separación volvimos a estar juntos y desde ese momento hemos vivido muy felices y bendecidos. Esta experiencia me enseñó que honrar a Dios debe ser el principal propósito en la vida, que solo amándolo a Él podemos amar verdaderamente a otras personas y que estando con Él encontramos sentido a todo». Su historia llevó a Jorge a hacerse las siguientes preguntas. Si la familia es la que le da sentido a la vida, ¿qué pasa cuando no se puede estar con ella? ¿Qué pasa cuando los niños toman su camino y se van de casa? ¿Qué pasa cuando un matrimonio se separa? Esta experiencia de su amiga Claudia le llevó a replantear el orden de sus prioridades, poniendo en primer lugar a Dios y en segundo lugar a su familia. Jorge en poco tiempo descubrió el impacto de darle a Dios el primer lugar en su vida. El amar a Dios sobre todas las cosas le renovaba cada día el amor por su familia. La oración en familia les mantenía más unidos que nunca, y su fe se fortalecía, y en familia aprendieron a ver las dificultades como maestros y oportunidades de aprendizaje. Además, el tener a Dios como prioridad en su vida y la de su familia les hacía sentir más seguros de las decisiones que tomaban, ya que éstas eran presentadas a Él y aceptaban con tranquilidad el resultado, sabiendo que los planes de Dios son perfectos para aquellos que lo aman. Oración. Amado Jesús, gracias por tu palabra que viene a darle orden a nuestra vida. Te pedimos perdón por las diferentes etapas de nuestras vidas en las que te hemos ignorado. Te pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo nos permitas recibir la gracia de caminar siempre de tu mano y amarte sobre todas las cosas. Danos la sabiduría y el discernimiento para saber ponerte incluso por encima de nuestra familia, sabiendo que ese es el mejor regalo que le podemos dar como esposos, padres, hijos y hermanos. Hoy te damos gracias y reconocemos más que nunca que todas las cosas nos serán dadas por añadidura si buscamos primero el reino de Dios. Amén.